que tienen los pacientes es muy similar a la del COVID. Son pacientes que están, pero planchadísimos, y no tienen fuerzas para absolutamente nada, no es la astenia de nosotros del estrés. Realmente uno lo ve al paciente muy, muy asténico, ¿sí? Porque es impresionante lo que genera en estos pacientes, sobre todo el aumento de la bilirrubina en formas más avanzadas, ¿sí? Y también puede presentarse, como la mayoría de los casos, de forma incidental con una elevación asintomática de la FAL. Entonces, recuerden, enzimas de colestasis, FAL, gamma GT y 5-nucleotidas. La FAL, ¿puede tener un incremento fisiológico? Sí puede tener un incremento fisiológico, ¿sí? Generalmente en el tercer trimestre del embarazo, porque es una FAL placentaria. Recuerden que la fosfatasa alcalina la tenemos en muchos lugares, ¿sí? Está en el intestino, está en la placenta, bueno, tenemos una FAL ósea también, algo de próstata también, así que bueno, puede aparecer en algunas situaciones fisiológicas, ¿sí? Y en la mujer posmenopáusica, ¿sí? Puede tener un aumento hasta más del doble de su valor normal, ¿sí? ¿Cómo sabemos que esta FAL no es fisiológica o que depende, o tiene un origen hepático u óseo? Lo ideal sería hacer estas pruebas, ¿sí? Que son de laboratorio, pero que son poco prácticas. Entonces, para mayor practicidad, que se ha visto que se usa la gamma GT y las 5-nucleotidasa, que nos confirman que la FAL esa aumentada tiene un origen hepático. Para eso siempre nos sirve pedir la gamma. Yo muchas veces veo los hepatogramas que piden GOT, GPT y FAL, y ahí se olvidaron del resto. Sería ideal siempre completar con la gamma. La 5-nucleotidasa no la pidan, no es tan importante, no la hacen muchos laboratorios, ¿sí? Aunque gamma GT, ese es un hepatograma completo. Y en el caso de que la FAL esté aumentada, ¿sí? Tenemos que mirarla la gamma GT para ver si esa FAL viene realmente del hígado o no. De todas formas, después van a tener un cuadrito donde explico bien eso. La gamma GT, ¿sí? Puede tener valores normales en enfermedades óseas, en enfermedades intestinales e incluso en el embarazo también, ¿sí? ¿Qué nos dice la gamma GT? Que esa FAL que ustedes han encontrado un poco más elevada tiene que ver con el hígado, ¿sí? La gamma GT en general es una enzima, ¿sí? Que se induce por cualquier cosa. Es la buchona de los cirróticos y de los alcohólicos. Ustedes tienen un paciente etilista severo que les dice que ha dejado de tomar, pero tiene una gamma GT alta, les está mintiendo. Es como la hemoglobina glicosilada, ¿sí? La gamma GT tiene una vida media más o menos de unos 15 días, o sea que ustedes en un paciente que tiene una gamma GT aislada alta, que tiene un antecedente de etilismo, ustedes pueden inferir con eso que el paciente sigue tomando, o que por lo menos ha tomado hace 15 días atrás. Así que es la buchona de todo. Ese dato ténganlo muy, muy presente porque con eso los monitorean a los pacientes alcohólicos, ¿sí? Está incrementado también, no en mucha cantidad, en diabetes, hipertiroidismo, EPOC, infartos, ¿sí? En la artritis reumatoidea, pero en general también se elevan, ¿por qué? Por el tipo de drogas que usan estos pacientes, ¿sí? La gamma GT se puede aumentar por la metformina, se puede aumentar por el metotrexato, se puede aumentar por los AINES también. Entonces, en estos pacientes no es en sí de la enfermedad, sino también tiene mucho que ver con los fármacos que utilizan. La 5-nucleotidasa, ¿sí? Como les decía, certifica también el origen hepático o extrahepático de la FAL, ¿sí? Pero tiene baja especificidad. Y como les digo, no todos los laboratorios la dosan, así que no se sientan obligados a pedirla. Con que pidan FAL y gamma, yo me quedo más que tranquila. Entonces, ¿cómo interpretamos esta parte del laboratorio? Si tenemos un paciente con fosfatasa alcalina elevada, pero con una gamma GT normal, probablemente esa FAL sea un origen óseo o un origen intestinal. Veremos si es una paciente que está embarazada, puede ser sugestivo de una colestasis gravídica o por estrógenos, muchas veces son sugestivos de metástasis óseas en pacientes donde se les esté estudiando algún tumor primario, u otras enfermedades más propias de lo que es los conductos biliares, ¿sí? Por el contrario, si tenemos FAL normal pero una gamma aumentada, como hablábamos recién, probablemente sea una inducción enzimática. Como les digo, alcohol, un fármaco que han tomado hace poco, por eso le preguntan al paciente, si solamente tiene la gamma alta, pregúntenle, ¿toma alcohol
consume algún medicamento. Recuerden lo que les contaba la vez pasada del Herbalife, anabólicos, quemadores de grasa, no sé, yuyos para bajar de peso, lo que sea, con una gama GT alta nada más. Y cuando tenemos FAL y gama alta, hablamos de colestasis. Entonces, bueno, más de lo mismo estábamos hablando con el interrogatorio. Ahora, ¿cómo podemos interpretar que probablemente el paciente tenga colestasis por drogas? Volvemos a los cocientes. Acá ustedes si dividen la GPT sobre la FAL y les da menos de 2, estamos ante un paciente colestásico. ¿Por qué les pongo este cuadrito? Porque muchas veces llega el entrevero del laboratorio. Tiene, no sé, 70 de GOT, 80 de GPT, 190 de FAL y 66 de gamma. Y voy a decir, uy Dios, ¿qué tiene? No están muy altos, pero tienen todos altos. Bueno, ahí empiecen a dividir, a usar los cocientes de esto. El que decía la semana pasada, GOT sobre GPT, o pueden hacer esto, GPT sobre FAL, y ahí los va a ubicar en dónde está el paciente, ¿sí? Si está haciendo una enfermedad colestásica, si está haciendo una enfermedad hepatocelular o si está haciendo una enfermedad mixta. Obviamente esto es muy del especialista, pero por ahí si a usted les da curiosidad indagar para ubicarse un poco más hacia dónde llevarlo al paciente, los pueden poner en práctica estos cocientes, ¿sí? Y les pongo acá todas las drogas que en general dan daño hepático, ya sea predominio hepatocelular o predominio ductal. Pero miren que son la mayoría de uso recontra común, una amoxiclavulánica, una trimetoprim sulfa, eritromicina, claritro, que este año se ha usado un montón, algunos AINES, barbitúricos, fenitoína, ¿sí? Miren, son un montón. Entonces siempre pregúntenle al paciente, no que ayer, 15 días atrás, 20 días atrás, recuerden que son enzimas de vida media larga, entonces que hay que buscar mucho más atrás de lo que consulta el paciente, ¿sí? Y pasamos a lo que es ictericia ahora, ¿sí? Recuerden esto, ictericia, coloración amarillenta de escleróticas, mucosas y piel. En ese orden se va tiñendo el cuerpo, ¿sí? Y que es por depósitos de bilirrubina cuando tenemos más de 2 a 3 miligramos por decilitro de la bilirrubina. ¿Y por qué les hago esta aclaración? Y dice, ay, nos da la definición de bilirrubina. Porque es muy importante recordar esto, que la ictericia, ¿sí? Es en las escleróticas en primer lugar. Hay que hacer un diagnóstico diferencial, y más ahora en esta temporada, con la hiperpigmentación por el aumento de carotenos, ya sea por alimentos o por fármacos, ¿sí? Y acá les pongo, comparen su palma de la mano con la palma del paciente, porque por ahí le dicen, me he puesto amarillo, mírenme las manos, y son las palmas y las plantas nada más, eso no es ictericia. Ictericia es en los ojos, mírenle los ojos primero al paciente, mírenle la lengua y ahí recién prestenle atención a la mano. Y ahí le van a preguntar, ¿estás comiendo mucho zapallo, mucha zanahoria? En esta época, las mujeres que toman las pastillas de caroteno para estar bronceadas, ¿sí? Entonces, esos son los diagnósticos diferenciales que hay que hacer. Y les recuerdo que teníamos 2 bilirrubinas, ¿sí? Directa e indirecta. Les dejo este algoritmo que parece un entrevero, pero si lo leen tranquilo lo van a entender perfectamente. Si la bilirrubina que predomina es la indirecta en un paciente con ictericia, veamos si tiene anemia. Si tiene anemia es obviamente que está haciendo una hemólisis este paciente. Ahora, si no tiene anemia y es solamente la indirecta que está aumentada, probablemente tenga un trastorno enzimático de lo que estudiamos alguna vez, Gilbert, Krigel-Najar, Rotor, todos esos líos que decimos nunca más lo vamos a ver. Bueno, aunque no crean, el Gilbert es lo más frecuente que se ve en el consultorio. Ya les voy a mostrar una diapositiva de eso, ¿sí? Mientras que si aumenta la directa, ¿sí? Con aumento de GOT y de GPT, veamos en qué rango están aumentadas, podemos ver si hay una hepatitis aguda o una hepatitis crónica, si se está combinando con una colestasis, ¿sí? Y ahí veremos con una ecografía cómo están las vías biliares, ¿sí? Ya lo vamos a explicar un poquito más. Entonces, llega al consultorio un paciente al que ustedes le piden un control de salud y viene con una bilirrubina indirecta aumentada, aislada. ¿Qué tenemos que ver? Si es por hemólisis, si tiene anemia, o si es porque hay disminución de la conjugación, y probablemente sea un Gilbert. ¿Sí? ¿Qué le explicamos al paciente? No tiene ninguna enfermedad, es un trastorno de un gen, ¿sí? Que no la puede conjugar bien esa bilirrubina, ¿sí? Entonces,
Esto no le va a generar ningún problema, siempre díganle que no van a tener cáncer por esto, que pueden tener cáncer porque siguen fumando, por ejemplo, pero explicarle eso, que no tienen una enfermedad, que esto no les va a condicionar la vida, sino que es un trastorno del laboratorio. Que incluso si ustedes a ese mismo paciente le hacen el dosaje de bilirrubina a la tarde, es muy probable que la tenga normal, ¿sí? Porque se aumenta con el ayuno, se aumenta los días de mucho frío, o si el paciente ha estado muy estresado, o la paciente embarazada. Y lo que tienen de positivo es esto, que no hay hemólisis y que el resto del hepatograma es absolutamente normal. Antes, lo que se hacía es hacerle esto al paciente, pruebas de ayuno, hacerle una muestra a la mañana, una a la tarde, dándole de comer, se le daban algunas drogas para ver si mejoraba, ahora ya no se hace. Directamente se confirma con una ecografía que es normal, con el resto del laboratorio que es normal y que es solamente la indirecta aumentada levemente, se asume como que es un síndrome de Gilbert, ¿sí? Lo más común del mundo. Y el otro concepto que sería bueno que lo tengan en cuenta es esto que es la bilirrubinoestasis. Es una marcada elevación de la bilirrubina directa con enzimas bajas o normales. Esto en realidad no creo que lo vean mucho ustedes porque se lo ve mucho en pacientes internados, en pacientes sépticos, en pacientes con congestión hepática, por ejemplo, por insuficiencia cardíaca, o algunos pacientes que están haciendo una hepatitis aguda, una hepatitis alcohólica, ¿sí? Pero este es otro concepto más de trastornos de la bilirrubina. Y otro tema que sí es importante que conozcan son las ictericias febriles. Recuerden lo que yo les decía al principio. Ictericia, ¿tiene dolor o no tiene dolor? ¿Tiene fiebre o no tiene fiebre? Bueno, ¿qué pasa cuando el paciente está ictérico y tiene fiebre? ¿Sí? Tenemos distintas causas. Puede ser causa mecánica, como por ejemplo la obstrucción del colédoco por una litiasis y que el paciente empiece a hacer una colangitis o una pancreatitis, ¿sí? O una causa infecciosa. Y es importante conocer porque nosotros en nuestro medio tenemos muchos agentes que causan fiebre e ictericia, tanto virales como parasitarios como bacterianas. De las virales tenemos los virus que son hepatotropos, o sea que les gusta a nuestro hígado de entrada, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C y hepatitis E. Recuerden que acá en el norte cada vez es más frecuente la hepatitis E, ¿sí? Y la fiebre amarilla. Y como virus secundarios, el dengue, el citomegalovirus y el Epstein-Barr también afectan al hígado, ¿sí? Y también dan fiebre e ictericia. Y de causas bacterianas, la leptospirosis y la fiebre tifoidea. Entonces, ante un paciente con fiebre e ictericia, de causa viral, por ejemplo, nos vamos a orientar a un citomegalovirus, a un Epstein-Barr, con un paciente con un síndrome mononucleósido, con leucopenia y plaquetopenia, cualquiera de las hepatitis virales A, B, C, E, con fiebre ictericia y van a tener aumento de transaminasas muy importantes. Recuerden que hepatitis es igual a transaminasas altas. Fiebre amarilla nos va a guiar obviamente el paciente que viajó a zona endémica, que no esté vacunado para la fiebre amarilla porque no corresponde a la zona, ¿sí? Y dengue, que ya los remil saben, me imagino, mejoría de la fiebre. Las bacterianas obviamente van a causar con leucocitosis y las transaminasas no suelen estar muy altas. Y menos frecuente acá en nuestro medio la malaria, paciente que venga de área endémica, que haga el típico ciclo de la enfermedad, de la fiebre. Entonces acá el algoritmo general de todo lo que hemos estado hablando recién, ¿sí? Paciente que viene con un laboratorio con colestasis, con o sin ictericia. Le hacemos el interrogatorio, recuerda, ¿tuvo dolor? ¿Tuvo fiebre? ¿Sí? ¿Qué antecedentes tiene? Tóxicos, viajes, antecedentes familiares. Y ahí, si ya viene con el laboratorio, hagan una ecografía para evaluar cómo está el hígado, la vesícula, la vía biliar y el páncreas. Es lo que más nos importa en este paciente. Y en base a los resultados, ¿sí? De eso, bueno, evaluarán ustedes si le piden una colangioresonancia o lo derivan a otro nivel de atención, ¿sí? Para ver cuál es la causa de esa colestasis del paciente. Y ya después se verá, y les pongo más chiquititos, marcadores de inmunidad para ver si es una hepatitis autoinmune, si es una cirrosis biliar primaria, se planteará la posibilidad de la extracción de la litiasis por CEPRE, todo lo que ya corresponde al tercer nivel, ¿sí? Pero en líneas generales no necesitan más que eso, más que pedir una ecografía de entrada. No les pongo la resonancia, ¿sí? Y con la ecografía tenemos muchísima información en un paciente con colestasis. Y
El otro lado de esta historia, ¿sí? Es el paciente con litiasis biliar, ¿sí? Que puede ser un caso de colestasis, de ictericia, pero con dolor. Por eso yo les decía al principio, presten atención a la fiebre y al dolor abdominal. Porque el dolor abdominal, la alteración del laboratorio que coexiste con el dolor abdominal, tiene que hacernos pensar en una litiasis biliar, ¿sí? Tenemos distintos tipos de cálculos, ¿sí? Cálculos de colesterol, cálculos de pigmentos marrones que están formados por bilirrubina no conjugada o de pigmentos negros, ¿sí? Generalmente se localizan en cualquier punto de la frecuente es la vesícula, y esos pueden migrar por el colédoco, ¿sí? Pueden migrar por el Wilson hacia el páncreas, tienen esa cuestión los cálculos que no es como para decir me quedo tranquilo y tampoco es para decir salgo corriendo. Siempre en esto necesitamos la opinión de un cirujano. El 10% de los pacientes generalmente tienen coledocolitiasis concomitante, es decir, piedrita en la vesícula, piedrita en el conducto, ¿sí? Y solo pocos tienen únicamente en la vía biliar. ¿Cómo es la historia natural de un paciente con litiasis biliar? Empiezan con una litiasis asintomática, puede hacer una litiasis sintomática no complicada o la colecistitis y sus complicaciones. El 60 al 80% de los pacientes son asintomáticos, se los encuentra en una ecografía por otra cosa que no le pide, y no es necesario, lo que dicen las guías, habría que ver lo que dice la olla de cada cirujano, ¿sí? No es necesario realizar colecistectomía a todos los pacientes, ¿sí? Hay un montón de colecistectomías mal indicadas probablemente, pero bueno, no es mi área, no voy a opinar demasiado, pero sí yo siempre los derivo a los pacientes para que se asesoren con los cirujanos y vean cuándo es el mejor momento para operar, a qué signos de alarma se tienen que prestar atención, ¿sí? Cómo tiene que ser la alimentación y todo lo demás. Cuando ya tenemos el cólico biliar o la litiasis sintomática no complicada, recuerden que es un dolor que puede empezar en el hipogastrio o en el hipocondrio derecho, con náuseas, con vómitos, que es constante. Generalmente está desencadenado después de una ingesta de comida muy grasa. Suele aumentar gradualmente, puede mantenerse durante una hora, ¿sí? Y cuando el dolor se prolonga por un tiempo, porque no cede con los antiespasmódicos, hay que empezar a sospechar que el paciente se está complicando con la colecistitis, ¿sí? Entonces ahí cuanto antes hacerle un estudio de imágenes para medir el grosor de las paredes de la vesícula, ¿sí? Y las colecistitis y sus complicaciones, que no es de la competencia ni de ustedes ni de ni mías tampoco, así que no les detallé mucho. Básicamente un paciente con un cólico biliar, que lo pueden ver en el consultorio tranquilamente, reposo digestivo, le pueden decir que se ponga calor local y analgesia, diclofenac, ketorolac, ¿sí? Un antiespasmódico. Es muy buena la combinación del antiespasmódico con el AINES, por ejemplo, la buscapina compuesta o el Sertal compuesto, ¿sí? Les hace muy bien, pero es importante el reposo digestivo, ¿sí? Hay que explicarle al paciente que no puede comer nada que desencadene el reflejo, o sea, nada de cosas con grasa, y explicarle, la grasa no solamente está en la grasa visible de la carne, está en el fiambre, está en la tortilla, está en las facturas, está en la leche entera, entonces se le dice que por el momento lácteos no consuman, en las cosas muy dulces también, ¿sí? Entonces hay que explicarle bien esas cosas al paciente, y obviamente nada frito y nada de alcohol, ¿sí? En su momento se usó mucho tiempo el ácido urso desoxicólico para disolverlo a los cálculos, no se lo usa mucho, hay algunos cirujanos que lo usan porque son pacientes que tienen por ahí contraindicada la cirugía o son pacientes que no se quieren operar, entonces bueno, por ahí se lo puede usar, si ustedes alguna vez lo han tenido a su alcance y lo han leído, la dosis es 13 miligramos por kilo, cada comprimido viene de 300 miligramos, así que ahí lo dividen y hacen la posología del fármaco, ¿sí? Y se lo mantiene después al paciente con una dieta baja en grasas, promover el descenso de peso y enseñarle a usar los antiespasmódicos, ¿sí? Pero son pacientes que frecuentemente consultan al consultorio, van a la guardia, ¿sí? Entonces, después terminan, la solución final es la cirugía, ¿sí? Bueno, chicos, era cortita hoy la clase, fin de la rotación.
Me encantó este esquemita que resume todo el sistema digestivo. Les dejo ahí mi mail y bueno, cualquier duda estoy para responderles. Muchísimas gracias, Juli. Bueno, ¿se entendió? Fui muy rápido. No, René, muchas gracias. Muy claro, gracias. ¿Alguna duda? No, la verdad que no. Ustedes siempre Igual, piden una ecografía por las dudas. Y listo. yo tenía Sí, por ahí. la duda de si los operábamos a todas las litiasis, pero vos nos dijiste que no es necesario, Sí. digamos, que tenía esa duda. Sí, De no es antes, necesario. Bueno, eso yo siempre lo dejo en manos de los cirujanos. Por ahí se dice que las litiasis que son más chiquititas y son múltiples son las que tienen más riesgo de migrar y de impactarse en el colédoco o en Sí. el wirsum. Entonces ahí sí, de una los mando. Pero si son litiasis grandes, únicas, que está dando vuelta y qué sé yo, bueno, sí, la esperamos un poquito. Pero cuando son chiquititas, mandan ahí al cirujano y si el paciente está muy, muy sintomático. ¿Sí? Y recuerden también que un paciente colecistectomizado puede tener cólico biliar también, porque se dice que después de los 2 años de la colecistectomía puede formarse nuevamente una litiasis en el colédoco, ¿sí? Que es lo que se llama coledocolitiasis. O sea que por ahí el paciente le dice, pero yo no tengo vesícula, no importa. Hay que ver la manguerita que ha quedado después de la cirugía para ver que no se haya formado una piedra de vuelta. Entonces, y si está muy, muy sintomático y el laboratorio es como compatible y no se ve nada en la eco, pidan la colangio, porque esa es, Bien. es la mejor para ver la litiasis coledociana. Disculpa, yo tengo una pregunta. Sí. El paciente con una hepatitis viral que nosotros sospechamos, supongamos, no sé, un niño que sospechamos una hepatitis A, ¿le pedimos igual la ecografía? Mirá, no? yo no veo niños, y la verdad pero sí, porque ¿sabes qué pasa? La ecografía vos te da muchísima información, vos vas a ver ahí el hígado aumentó de tamaño o no, vas a ver las adenopatías periliares que son muy características de la hepatitis A, que vos por ahí no sabés, qué sé yo, vos decís, bueno, es obvio que ya ha tenido esta persona hepatitis A, y capaz que no, porque acá se asume que la mayoría de la población la tuvo y la otra ya está vacunada, entonces como que es re infrecuente encontrar una hepatitis A. Pero vos decís, está ictérico, todo lo otro le ha dado negativo y de golpe la ecografía te dice que tiene ganglios linfáticos periiliares o perivesiculares también, y eso es re sugestivo de la hepatitis A, por ejemplo. O también vas a ver... Pero si es un paciente que vos sospechás y le pedís serología, suponete, o sea, es un adulto, y es una hepatitis B aguda, ¿le pedimos la eco o no? Sí. Ya con el laboratorio lo derivamos, digamos. Sí, siempre la eco acompaña al hepatograma, porque a vos ahí te va a decir cómo está el hígado, ¿sí? Si tenés congestión, si tenés ascitis, si tenés signos por ahí, puede ser, vos no sabés si no sé si vos estuviste en la clase anterior que yo les decía que la hepatitis B, por ejemplo, el ejemplo que estás dando vos, es una hepatitis que es crónica pero que reagudiza. Entonces no sabemos si el paciente por ahí se puso cirrótico y no lo sabíamos porque lo conocemos por primera vez o dejó de venir y ya está cirrótico pero está reagudizándose, ¿sí? La ecografía es un método barato, es sencillo y te da mucha información. Vas a ver el tamaño del vaso también, que es súper importante, ver si no tiene una esplenomegalia que acompaña a una hepatomegalia, y te abre muchas posibilidades, el páncreas, y hasta incluso tumores, ¿me entendés? Que se puedan ver, que estén haciendo como un compromiso extrahepático de algo. O sea que la ecografía es súper importante en esto. Yo no voy de entrada a la tomografía. La tomografía, la ecografía da mucha información. Claro, cuando yo había leído hepatitis, es como que sí veía que a veces alguna bibliografía sí recomienda la eco y otras no, digamos, entonces por eso no sabía. Claro, sí. Sí, te va a dar mucha información la eco, así que no está de más pedirla, no es como les digo, no es un estudio que en obra social te vaya a hacer problema capaz por pedir una ecografía. Ahí sí la resonancia te hacen más lío y tenés que justificar mucho más
en un paciente que no tiene muchas cosas. Entonces, bueno, arranquen siempre con la eco. ¿Mm? Vale, gracias. Bien. Ceci, ¿qué? Perdón, sí, Juli, perdón, no sé si lo dijiste, estaba justo complicada. Entonces vos lo que más ves en consultorio respecto a ictericias es por obstrucción, digamos. Segundo, de las virales, bueno, A no se ve tanto ya. No veo. Vacuna. No. Hepatitis B crónica veo bastante y hepatitis C también. Sí. Perfecto. ¿Y otras causas así frecuentes que veas aparte? ¿Las de otros, los citomegalos, esa o...? No, esa tuve en la residencia, tuvimos un paciente con Epstein-Barr, pero era un chico con HIV. O sea, no es muy frecuente verlo en los inmunocompetentes. Y bueno, y como les contaba la vez pasada, nosotros en la residencia veíamos muchos tóxicos. Tengo, como les digo, para escribir un libro de anécdotas, de historias insólitas que vos decís, de pacientes que terminaban derivados a Buenos Aires, algunos terminaron trasplantados y otros no, otros se dieron el cuadro, pero por ejemplo tuvimos el caso de dos obreros, eran dos golondrinas que estaban cuidando una finca, eran tres, y empezaron todos con distintos síntomas, hicieron hepatitis agudas en distintos grados y formas, y resulta que se habían intoxicado con órganos fosforados porque alguien había usado una olla de ahí para regar el campo con órganos fosforados, y esa misma olla la usaron ellos para hacer la comida de esa noche. Fue un drama tremendo, esto fue en Santiago, en Pellegrini. Y me acuerdo que fuimos noticia nosotros, porque Pellegrini decía que el hospital le había salvado la vida a los tres, qué sé yo, pero bueno, fue todo un tema. Después vimos una chica que hizo tratamiento con Herbalife, también que hizo una hepatitis. Otra chica que porque estaba haciendo un ritual de sanación de no sé qué, le dieron un yuyaje y ella también terminó trasplantada. Wow. Tenemos un montón. Y después, bueno, sí, hepatitis autoinmune veíamos mucho, cirrosis biliar primaria también. Eso es lo que digo, que los pacientes con cirrosis biliar primaria tienen una calidad de vida muy, muy mala. De hecho, la astenia de la cirrosis biliar primaria es un criterio de trasplante. O sea, el paciente puede tener un laboratorio normal, una ecografía normal, pero está asténico y es un criterio de trasplante porque tienen muy mala calidad de vida. Es impresionante la astenia y el prurito que tienen. Incluso a veces se los trata con antipsicóticos al prurito porque no hay antihistamínicos que les calme el prurito. Y vos decís, pero tiene bilirrubina normal, no está tan colestásica, pero no se sabe cuál es el mediador inmunológico que desencadena tanto prurito. Son pacientes muy complejos para mi gusto, por eso no me dedico al 100% a hígado, porque si no, no me tendría que dedicar a otra cosa. Son muy demandantes todos los pacientes con problemas de hígado. Los trasplantados hepáticos son un drama, entonces no es algo que me cope demasiado. Me gusta mucho más a mí la clínica gastroenterológica, me gusta hacer endoscopía, entonces, bueno, no podés abarcar todo. Y realmente creo que hígado es una subespecialidad. De hecho, en Buenos Aires hay una carrera, vos podés ser clínico y hepatólogo sin hacer gastroenterología, o sea, para que se den una idea. Así que bueno, pero bueno, tengo herramientas como para decir, bueno, listo, hasta acá llego yo, lo mando a un hepatólogo. Así que, bueno, yo tengo un hepatólogo ahí en el centro, así que yo cuando llega un límite la llamo y le digo, mira, te mando tal paciente porque hasta acá llego. Así que bueno. Bueno, chicos, ¿qué más? ¿Alguna otra duda de cosas anteriores? ¿Surgió algún paciente que hayan visto? No. Nada. No, lo fuimos hablando a medida que iban pasando las clases, así. No, buenísimo. Bueno. Cuando necesiten, ya saben, le dicen a la Sofi y volvemos a organizar el tema que quieran profundizar. Bueno, la Sofi me había contado que querían ver en algún momento lo que es obesidad y las implicaciones de cirugía bariátrica también, así que cuando quieran, ahí eso. les pongo en contacto Con el equipo.
Sí, te contactamos para seguro alguna cosita más, algún otro tema más que vaya surgiendo, Bueno. sobre todo para enero, febrero, me parece que algo le vamos a pedir. Sí, Dale. sí, cuando quieran. Cuando quieran, chicos. Ahora le mando a Sofi la clase y bueno, lo que necesiten me escriben, ¿sí? Buenísimo. Me encantó, me encanta que charlemos Gracias. y eso, así que participen. Y bueno, nos estamos viendo. Dale, gracias, muchas Juli. Gracias, Juli. Gracias, Juli. Muchas gracias. Suerte, chicos, cuídense. Un gusto realmente. Chao, Gracias chao. por todo. Nos vemos. Chao, gracias a Gracias. ustedes. Chao. Chao, gracias.